En el set a Valeria Guzmán, ella es ganadora del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes y de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una de las más importantes del mundo. Me estaban contando que tienes varios premios en tu haber, tienes varios reconocimientos. El tener uno más y este en especial, ¿qué te hace sentir? Bueno, me hace creer que debo seguir escribiendo, que debo persistir en la escritura. Claro. A ver, ciudad y naturaleza. Como que de repente más bien en ese aspecto nosotros mismos, los que vivimos en la ciudad, ya ni siquiera sabemos qué es la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una conexión innegable con la naturaleza, ¿no? Es más, digamos, parte de nuestro cuerpo, gran parte de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Claro. Y el agua siempre llama al agua, digo yo, ¿no? Bueno, este libro, por ejemplo, es sobre la nieve, como metáfora del silencio, de la soledad, de la muerte. Y la nieve es parte del agua, por ejemplo. Claro. De hecho, este libro lo escribiste en pandemia, ¿verdad? Sí, así es. Este libro lo escribí durante la pandemia, cuando estuvimos encerrados en los meses más difíciles. Y yo siempre pienso de manera metafórica, es inevitable para mí. Entonces, claro, estaba escribiendo un libro sobre la soledad, sobre el silencio, sobre la precariedad, sobre la manera en que los seres humanos estamos arrojados al mundo frente a lo natural y cómo somos tan nimios frente a eso, ¿no? Pero yo no puedo ser tan literal, entonces esto es una gran metáfora de eso, es decir, es hablar del dolor, del encierro, pero desde la metáfora, ¿no? Y la nieve es fría. Ese frío que cala. Exactamente, ¿no? Y la soledad y el silencio, además, que vivimos. Así Porque a mí el silencio me encanta, pero nada más poquito. Y ya cuando nos lo dicen 2 por un segundos. ratito, necesito tener las noticias todo el tiempo, por todos lados. Bueno, este premio resulta que lo entrega el Museo de Ciencias Ambientales. Es un museo que para nosotros es muy significativo y que ha sido un tanto castigado. No sé si tengas ahí la información, Valeria. Sobre el museo, ¿conoces algo? ¿Te han platicado de él? Mira, realmente sobre el museo me han platicado poco. Yo estoy a punto de ir a hacer una visita porque tengo muchas ganas de conocerlo. Me parece un proyecto fascinante, me parece una apuesta fuera de serie además. Siempre me ha encantado mucho cómo México puede hacer museo de tantas cosas. Hace un tiempo, por ejemplo, se planteó el proyecto de hacer un museo de la lengua en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo soy lingüista y me parecía fascinante, puesto que la variedad lingüística de México es tan amplia. Claro. Entonces ahora pensar que hay un museo de ciencias ambientales me parece una gran apuesta. Entiendo que es un proyecto que se ha demorado mucho y que además va a tomar unos años más, pero yo estoy segura que cuando esto cobre forma va a ser algo sin precedentes y me da mucha alegría. Claro. Valeria, platícanos un poquito más del libro. Ya nos hace referencia un poquito del contexto y de hacia dónde se dirige, pero ¿a dónde nos llevará? Bueno, de acuerdo. Yo como soy lingüista, que es lo que les estoy contando, he trabajado para la Academia Mexicana de la Lengua durante 6 años. Ahora trabajo para la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Digamos que mi trabajo real es hacer diccionarios, que es una cosa muy extraña, pero por supuesto también soy escritora. Entonces, dentro de ese contexto, a mí me interesa mucho el lenguaje, pero no solo como materia prima para crear una obra, sino también como un gran tema. Y este libro es una apuesta de una teoría lingüística en términos poéticos. Entonces, a lo que apuesto es que hay algo llamado la unidad cognitiva de la raza humana que nos hace buscar significado hasta las últimas circunstancias. Por eso es que a veces cuando vemos arte contemporáneo, aunque no tengamos nada claro lo que el autor intenta transmitirnos, vamos a buscar el significado de eso. Entonces, hay algunas palabras que yo llamo el hueso del lenguaje, que son palabras que no tienen significado pleno. Por ejemplo, mesa, silla, todas estas tienen un significado pleno,
pero las palabras como pero, entonces, tal vez, son palabras funcionales, es decir, palabras que unen el discurso, Claro. pero que no significan nada en sí mismas, ¿no? Entonces hagan de cuenta que esta teoría es ir desde las cuestiones más concretas, o sea, recuerdos de la infancia, e irse diluyendo como se diluye la nieve. Y el último poema de este libro dice, pero tal vez no. Es decir, con 3 palabras que no tienen significado léxico, tú estás haciendo un poema. Entonces la invitación de este libro es eso, ¿no? A probar que buscamos significado hasta las últimas circunstancias como seres humanos que somos. Eso está padre, me gusta. Valeria, aprovechando tu especialidad, ¿la lengua es viva, es cambiante o es quieta? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, pues ya ves ahora las modificaciones, ¿no? Les, las y los... ¿Qué opinas de todo esto? Wow, esa es una pregunta que yo amo porque como lingüista no soy prescriptivista, es decir, los lingüistas describimos la lengua tal como es. Y es cierto lo que dices, ¿no? En la lengua hay 2 fuerzas muy grandes, una de mutabilidad, una de inmutabilidad, ¿no? Y estas 2 fuerzas, tanto la de mutabilidad como la de inmutabilidad, son las que sostienen el sistema lingüístico. Es decir, si falta una o falta la otra, esta lengua que hablamos ahora mismo sería una lengua muerta. Entonces necesitamos ambas. Es decir, necesitamos, por un lado, algo que haga permanecer la lengua y por el otro, algo que la haga cambiar. En el equilibrio y en la dinámica entre estas 2 cosas se sostiene la vitalidad de las lenguas. A veces pensamos que las lenguas cambian mucho más rápido de lo que en realidad cambian. Por ejemplo, para que un cambio histórico en una lengua se asiente se necesitan unos 200 años, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora con el lenguaje inclusivo, a mí me encanta porque lo que estamos viendo nada más es la punta del iceberg, para usar una metáfora del libro. Es decir, estamos viendo los primeros movimientos, ¿no? Para que esto se asiente, vamos a ver cuánto tiempo toma. Yo tengo esperanzas de que se asiente. Los cambios en el lenguaje inclusivo se producen a muchos niveles. Por ejemplo, de las es una modificación a nivel morfológico, pero hay modificaciones a nivel léxico, discursivo, en fin, ¿no? Es decir, esto impacta la lengua en muchos niveles de la lengua. El lenguaje inclusivo tal vez tiene una razón de ser, un sustento, pero también hay casos en los que a la lengua le damos al traste. ¿No? Sí, claro. Ay, es que, mira, yo con eso tengo, además porque tengo que funcionar como el diablo y también como el ángel, ¿sabes? Porque Sí, pues defensora. al trabajar en las academias de la lengua, forzosamente uno tiene una postura normativa. O sea, no hay otra manera. Y no es tanto por que la institución quiera ser normativa, sino porque los hablantes nos confieren esa función normativa a las personas que trabajamos en las academias, porque cuando tienen una duda, pues ¿a dónde van, no? A las academias de la lengua, porque esperan que nosotros como institución resolvamos ciertas cosas, ¿ya? Pero por el otro, como lingüista, a mí lo que me interesa es precisamente el aiga, ¿no? Ajá. El dormiste, comiste, trajiste, porque eso es lo que hace la dinámica de las lenguas vivas, ¿no? Entonces estamos, bueno, al final creo que somos partícipes y espectadores también, y que no tenemos el control sobre eso, y creo que esa es la maravilla, ¿no? Que la lengua es algo que está un poco por encima de todos nosotros y de nuestros anhelos y decisiones, y vivimos. Además, me imagino que entre tú y tus colegas tienen enfrentamientos, o no sé si haya más coincidencias que enfrentamientos. Por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en las y los, ¿no? Les no me gusta mucho. Es más, no me gusta. Pero he escuchado a un Pérez Reverte que dice, es más, él está en contra de todo esto. Y pues representa una academia. Sí, bueno, mira, otra vez, ¿no? Yo creo que la función de las academias en general será estar en contra, pero pues la lengua está viva. O sea, en ese sentido, tú puedes estar en contra, pero la lengua al final, como te digo, con sus cambios, su evolución, su devenir,
se asentarán los cambios que se tengan que asentar. Yo no me preocupo tanto, o sea, no, en términos reales no me preocupo ni por lo uno ni por lo otro, porque sé que los cambios que deban asentarse en la lengua se asentarán, porque siempre les digo a mis alumnos, por ejemplo, pues no hablamos como el Quijote, no hablamos, o sí un poquito, sí hablamos casi como en el 19, un poquito diferente del siglo XIX, pero hablamos más pegados del 19, pero no hablamos como en la Edad Media y no hablamos como el Quijote. Entonces, no sé si en su momento se preocuparían los hablantes de esa época por esa cuestión, pero creo que no debemos hacerlo en realidad. Me parece bien. Excelente Un punto. pendiente menos. Gracias. Bueno, hay que mencionar, Valeria Guzmán recibe el sábado, este sábado 7 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón 5, planta baja de Expo Guadalajara, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, así que estaremos, por supuesto, muy al pendiente y felicidades. Muchas felicidades. Valeria, pues se nos agota el tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos. 2 minutos nos están marcando. No sé si te... es que ya no hablamos como el Quijote señala, y eso me gusta. No sé si tengas a la mano cuántas lenguas han muerto. Infinidad. ¿Cuántas han muerto? No, realmente no. No lo sé. Porque bueno, lo vemos en nuestros pueblos, ¿no? Bueno, en esa es una México realidad. tenemos diversas lenguas madres y cada vez se hablan menos. Esta es una realidad muy dolorosa y también, digamos, una de las cosas que articulan este libro es precisamente una teoría lingüística que se llama Lenguaje y Pensamiento, de un lingüista que se llamaba Franz Boas, que se fue a estudiar la lengua de los Inuit y lo que descubrió es que había unas 100 maneras de nombrar la nieve, ¿no? Eso es algo muy poético porque lo que nos indica es que finalmente buscamos las palabras para nombrar el contexto en el que vivimos y todas esas realidades y todas esas subjetividades, sentimientos y maneras de mirar el mundo viven en nuestras lenguas. Entonces, cuando perdemos una lengua, no solamente perdemos unas cuestiones morfológicas, sintácticas o fónicas, ¿no? Perdemos todo un mundo, todo lo que está detrás y lo que articulan esos pueblos y esos hablantes en esas lenguas. Entonces, es una verdad muy dolorosa. Y bueno, también por ahí está un poco de eso en este libro. Muy bien. Valeria, qué gusto tenerte aquí. Ahí tiene esta propuesta de este libro, lo ve usted en su pantalla, ya quien nos sigue en radio lo está escuchando. Y hay una cita para apoyar y felicitar a Valeria este sábado a las 5 de la tarde, 17 horas, Salón 5 de Expo Guadalajara. Ahí estaremos para felicitarte. Muchas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, los espero a todos. Gracias. Muy amable.